Hola colegas, bienvenidos a este nuevo tema de nuestro canal, los géneros fotográficos, el nuevo tema. En los dos siguientes videos vamos a explorar el concepto de los géneros fotográficos, en qué consisten y cuál es su aplicación en nuestra fotografía. Muy bien, podríamos iniciar el tema haciéndonos unas preguntas. ¿Qué son los géneros fotográficos? ¿Qué son? Pero antes de responder a esa pregunta vamos a cuestionarnos una definición tradicionalmente aceptada, que aceptamos tradicionalmente y utilizamos. Los géneros fotográficos son temas a fotografiar. Los géneros son los temas que fotografiamos. ¿A qué nos vamos a referir con esto? A lo que está delante de la lente y lo que normalmente definimos como nuestra primera y a veces única clasificación genérica. ¿Sí? Por ejemplo, si buscamos en Google el término géneros fotográficos, vamos a encontrar un gran número de definiciones, muchas definiciones, muchísimas, y todas ellas o casi todas relacionadas con los temas fotografiados. En casi todas ellas, los temas fotografiados son considerados como los únicos géneros. O sea, tradicionalmente consideramos que lo que vemos en la cámara, ese es un género. Y así, hasta ahí se quedan las definiciones, ¿sí? Bueno, confundimos así los géneros con los temas. Así llamamos géneros a la fotografía de niños, a la fotografía de paisajes, a la fotografía periodística, la artística, la científica, familiar, a la de naturaleza, a la publicitaria, al retrato y cuantos otros temas más que confundimos con géneros. Por nuestra parte consideramos que esa definición es inexacta, es incorrecta. ¿Sí? Ese es lo que opinamos. Los sujetos y escenas que ubicamos frente al objetivo de nuestra cámara no constituyen por sí mismos géneros. Por supuesto que no. ¿Sí? Visto de otra manera, ¿cada tema fotografiado es un género? Pues tampoco. Pues cualquier clasificación de fotos para poder constituirse como categoría genérica debe de sustentarse en conceptos más complejos emanados del fotógrafo hacia los lectores de las fotos. Los géneros deben consolidarse socialmente desde el fotógrafo hacia el contexto y en el tiempo, ¿sí? Pero vamos a intentar explorar este punto con un poco más de detalle. Para poder establecer las categorías de los géneros se abren varias opciones, ¿sí? Primero, los géneros son tipos de mensaje. Los géneros definen los valores formales y compositivos de las fotos, definen su contenido visual y su contenido estético, o los géneros clasifican el tipo de lenguaje o la retórica de las imágenes, esto es, definen cómo hablan las imágenes, cuál es el lenguaje del discurso del fotógrafo, ¿sí? Tal vez los géneros indiquen la finalidad utilitaria de las fotografías, en otros términos, ¿para qué fueron realizadas esas fotos? O describen las características y herramientas técnicas utilizadas al realizar las imágenes, ¿sí? ¿Pueden los géneros determinar también las plataformas o los medios de difusión a través de los cuales son publicadas o difundidas las fotos? Pues sí. Estas y otras muchas son posibilidades de clasificación genérica. Pero, ¿cómo podemos identificar, abordar e iniciar el análisis de los géneros? ¿Sí? ¿Y cuál podrá ser su aplicación o su utilidad para el trabajo fotográfico, para nuestro trabajo? Para iniciar, por ejemplo, y de manera convencional, exploraremos algunas posibilidades de clasificación genérica. Bien, las vamos a clasificar a partir del fotoperiodismo, aunque en realidad los conceptos que vamos a abordar son aplicables con algunas variantes a cualquier otro tipo de tema fotografiado. ¿Sí? Ok, hasta ahí va bien. Pero, ¿y por qué los géneros? ¿Sí? Pues porque los géneros son un concepto muy importante para ayudarnos a iniciar el análisis de nuestras imágenes, proyectos actuales, presentes y futuros. Estamos seguros que si logramos ubicar en qué género estamos trabajando o vamos a trabajar, tendremos mayores niveles de precisión y eficacia en los mensajes y en los discursos que queremos estructurar y transmitir por medio de nuestras imágenes. Sin embargo, para iniciar el análisis es necesario definir, por supuesto, qué son los géneros, ¿sí?
En este sentido, y a manera de ejemplo, vamos a referirnos a algunas fotografías de la gran fotógrafa española Cristina García Rodero, fotografías de su proyecto Ritual Religioso en Haití. Ok, al observar sus imágenes podríamos preguntarnos, ¿y a qué género pertenecen? Y la respuesta no es simple, no es nada simple, es muy compleja. Podríamos definir las fotografías de Cristina García Rodero como noticiosas o informativas de algo que sucedió en un lugar y un tiempo determinados. O bien, algunos podrían afirmar que se trata de documentos sociales, de descripciones de un fenómeno social. O por sus valores formales y visuales, podríamos clasificarlas también como fotografías artísticas. Indudablemente, Cristina García Rodero es una gran artista y sus fotos son obras de arte. Habría incluso quienes las definirían genéricamente desde el punto de vista técnico y dirían, son fotografías digitales o analógicas o en blanco y negro o en cualquier otra característica de la herramienta que utilizó la fotógrafa para realizarlas. Son muchas opciones, ¿no es cierto? Pues sí. Y podríamos agregar más. ¿Debemos calificar a Cristina García Rodero como artista o como periodista? ¿Diremos que hace registros sociales y que por lo tanto su fotografía es social? ¿Que sus obras son imágenes ideológicas incluso? ¿Sí? Por el mensaje que transmiten. ¿O que son experimentales por la complejidad de sus valores compositivos y expresivos? Indudablemente Cristina García Rodero experimenta al realizar las fotos con los procesos de composición y de realización visual. ¿Cuántas opciones de clasificación en la obra de un solo proyecto? En el proyecto de una gran fotógrafa. Ok. Ante esta amplia gama de posibilidades es preciso determinar lo que verdaderamente nos interesa de la imagen. De nuestro interés y de sus implicaciones sociales emanarán nuestros géneros. ¿Sí? Lo primero que es necesario asumir en nuestro análisis es que, como mencionamos, los géneros no son únicos para cada fotografía. En otras palabras, una fotografía no pertenece a un solo género, sino a géneros múltiples dependiendo del nivel de análisis que apliquemos en su clasificación. ¿Sí? Ah, caray. Podríamos pensar, qué complicado, ¿no? ¿Qué complicado es esto? Pues así es. Las categorías genéricas que se otorgan a las fotografías parten, en principio, de la percepción directa que tengamos de la imagen y del nivel de análisis que le otorguemos. Como conclusión, las fotografías pueden tener una gran cantidad de lecturas y pertenecer a múltiples géneros de acuerdo a las intenciones del fotógrafo y del público que las recibe, que las interpreta o que las codifica. Sin un análisis apoyado en valores individuales compartidos socialmente, ojo, compartidos socialmente, un simple grupo de fotos o características no constituyen por sí mismos valores genéricos. En estos casos podría tratarse únicamente de etiquetas, titulitos y hasta ahí, ¿sí? Encontramos entonces que las opciones para clasificar el género de las imágenes son múltiples. Y llegados a este punto de nuestro tema, aprovechamos para mencionar una definición de la profesora francesa de filosofía Valérie Picodet en relación al concepto de los géneros fotográficos. Ella define los géneros como un tipo de imágenes que poseen cualidades comunes que regulan su percepción por el público. Eso es la esencia. Comparten cualidades comunes que regulan su percepción por el público. De ahí deriva el género. ¿Sí? ¿Sí? Esta definición está incluida en el excelente libro que se titula La confusión de los géneros en la fotografía, una recopilación de ensayos de varios autores compilado por la misma Valérie Picodet y el investigador, curador y editor español Philippe Arbaizer. Este libro, publicado en 1999 por la editorial Gustavo Gili, es un texto ampliamente recomendable para la consulta del tema que aquí abordamos, los géneros fotográficos y su confusión, así se llama el título, ¿no? Para continuar la exploración de este tema podríamos hacernos unas preguntas más. La primera pregunta, ¿los géneros corresponden a una sola clasificación? Es decir,
¿Una foto pertenece a un solo género? Pues tampoco, ¿sí? En realidad una fotografía puede ser clasificada o pertenecer a varios géneros de manera simultánea. Además, estas cualidades pueden modificarse, evolucionar o cambiar con el tiempo dependiendo de las circunstancias, del contexto y de la intención de nuestro análisis. La segunda pregunta es, ¿los géneros están delimitados unos de otros? ¿Hay una línea que diga, de aquí para acá es arte, de acá para allá es documento, de allá para más allá es denuncia, y luego de más allá hasta quién sabe dónde estamos hablando de tecnología? Pues no, las cosas en los géneros fotográficos no funcionan así. Lo que observamos más bien es que las características genéricas se mezclan, ¿sí? Se combinan y constantemente evolucionan en el tiempo. Y aquí surge otra pregunta más. ¿Cómo podemos clasificar los géneros? Pues la respuesta es que hay tantas clasificaciones de géneros como objetivos o puntos de análisis tengamos para las imágenes. Dicho lo anterior, hagamos la suma de todos estos conceptos y tratemos de organizarlos. Nos daremos cuenta que en realidad estamos ante una labor muy compleja. Y ese es el reto, ¿sí? Por lo anterior, podemos concluir que todas estas posibilidades clasificatorias pueden conducirnos a construir nuestras propias categorías, nuestros propios géneros. Creo que ahí llegaremos, ¿sí? Eso es lo fascinante de todo este asunto de los géneros. Surgen del fotógrafo, del autor y, como mencionamos, se consolidan socialmente en el colectivo, ¿sí? Como punto de partida del análisis, vamos a considerar que estos conceptos son aplicables a todas las formas de comunicación fotográfica. Sin embargo, a manera de ejemplo pedagógico, convencionalmente y pedagógicamente, abordaremos la clasificación genérica a partir del fotoperiodismo o de la fotografía testimonial. La fotografía testimonial que emana de la que tradicionalmente conocemos como fotografía documental. De la fotografía documental, por su importancia y por su significado, nos vamos a ocupar en un video especial. En el próximo tema, Géneros Fotográficos 2, analizaremos con mayor detalle una propuesta convencional para clasificar los géneros en el fotoperiodismo y en la fotografía testimonial, ya decíamos, ¿sí? Y anticipando un poco el contenido del siguiente tema, asumiremos que los géneros en el fotoperiodismo pueden clasificarse en categorías o subgéneros. La foto informativa, la foto testimonial, el ensayo autoral y la foto ilustración. En el próximo video nos vamos a ocupar con mayor detalle de estas vertientes, ¿sí? Mientras tanto, te pedimos que si este tema es útil para tu obra fotográfica, nos regales un like, un me gusta o hagas clic en el botón suscribirte si deseas recibir información de las actividades que se programen. Hasta entonces, recibe un saludo desde la Ciudad de México.